Es el año 1981. Japón no entendía lo que había ocurrido. Luego de alzarse como los favoritos para celebrar las Olimpiadas de Verano de 1988, la votación final dio por ganadora a Corea del Sur con una aplastante victoria de 52 votos a 27, casi el doble de los votos. Tanto Corea del Sur como el propio Japón se sorprendieron del resultado. El delegado de Corea del Sur no podía creer que su candidatura ganara por una diferencia tan amplia, mientras que el delegado japonés no pudo contener sus lágrimas ante la derrota. ¿Qué está ocurriendo? ¿Seúl le ha ganado a Nagoya? La sorpresa global ante la victoria de Seúl se explicaba, entre otras cosas, porque para ese entonces la economía japonesa era 16 veces más grande que la de Corea del Sur. Sin embargo, esto no impidió que en las presentaciones de las candidaturas ante el Comité Olímpico los surcoreanos sorprendieran a todos con una exposición extensa y totalmente fluida en inglés. Una diferencia notoria frente a la presentación de Japón, que tan solo duró un par de minutos y ni siquiera fue hecha en inglés. ¿Qué ha pasado con Japón?, se preguntaban algunos de los asistentes. Pero ante la osadía de competir contra Japón era necesario algo más que una presentación deslumbrante, pues se encontrarían dentro del propio Comité Olímpico cuestionamientos a sus pretensiones de ser sede de unos juegos de tales dimensiones. ¿Realmente puede Corea organizar un evento de esta magnitud?, cuestionó el representante japonés del Comité Olímpico, recordando que en los años 70 Corea se había planteado organizar los Juegos Asiáticos para luego renunciar a ellos por problemas económicos. Una situación que también le preocupaba a la Unión Soviética, quien tenía dudas sobre las capacidades de Corea al recordar que recientemente la propia Corea del Sur intentó pedir un préstamo millonario a Japón. ¿Realmente tienen suficiente dinero para un proyecto así? Los cuestionamientos sobre las capacidades que Corea del Sur tenía para la celebración de unos juegos de este tipo no solamente respondían a su pequeño tamaño o a su situación económica, sino que respondían a una situación internacional que no estaba dada para la celebración de unos juegos de este tipo. Después de los incidentes terroristas en los Juegos Olímpicos de Múnich del año 72 y el grave déficit financiero que dejaron los Juegos de Montreal del año 76, la idea de organizar grandes eventos internacionales era rechazada por una gran cantidad de países. Una situación que no impidió que Corea del Sur, convencida de sus capacidades, respondiera con confianza y sin titubear. No se preocupen, no hay problema, el dinero no es un obstáculo para nosotros. La delegación surcoreana manejó con bastante habilidad todos estos cuestionamientos y dejó una impresión bastante positiva ante el Comité Olímpico. Sin embargo, lo que ocurriría tiempo después en una de las votaciones más tensas de la historia era algo que nadie podía prever. Pero para entender cómo llegamos hasta este punto, primero hay que conocer qué era lo que estaba ocurriendo dentro de Corea del Sur. En 1977, el gobierno de Corea del Sur presentó dos planes muy ambiciosos. El primero, el traslado de la capital administrativa del país a otra ciudad y al mismo tiempo la intención de celebrar los Juegos Olímpicos en el país para el año 1996. No obstante, estos anuncios, como muchos otros del gobierno de aquel entonces, fueron tomados como una simple pantalla de humo para desviar la atención de los verdaderos problemas que tenía el país. O al menos esto era así hasta que en septiembre de 1978 entró al juego alguien realmente decidido a celebrar los Juegos Olímpicos en Corea: Park Jong-gyu. Park, conocido en Corea como Pistol Park, había sido destituido de su cargo como jefe de seguridad presidencial luego del asesinato de la primera dama en 1974. Retirado y siendo presidente de la Federación de Tiro de Corea, había logrado celebrar el Campeonato Mundial de Tiro en Seúl, que fue el primer evento mundial que Corea celebró. Tras un rotundo éxito, a pesar de las dificultades económicas y logísticas que enfrentó, fue profundamente elogiado por el presidente del país, y este en ese momento no desaprovechó la oportunidad de hacer una propuesta. Señor presidente, ¿qué le parece si aprovechamos este momento para celebrar unos Juegos Olímpicos?
Por aquellos días, la tensión política y social que enfrentaba la dictadura que dirigía el país venía en incremento y el presidente veía en el deporte una oportunidad para poder desviar un poco la atención. Así que ante la posibilidad de unos olímpicos se dispuso a reactivar la construcción de infraestructuras que en su momento habían sido planificadas para albergar los Juegos Asiáticos de 1970. Y que ahora se convertían en una necesidad de cara a que Seúl pudiese presentarse como candidata a unos Juegos Olímpicos, cosa que no vería cumplirse puesto que apenas un año después el presidente de Corea del Sur resultaría asesinado a manos de quien fuera el presidente de la Agencia Central de Inteligencia Coreana. Este suceso paralizó las negociaciones para presentar a Corea del Sur como candidata, aludiendo a que no estaban ni económica ni políticamente preparados para un evento de tal magnitud, argumentos con los que Chun Do-hwan no estaba de acuerdo. Por cierto, fue Chun el que asumió el poder en el año 1980 luego de un golpe de estado militar y el llamado a unas elecciones donde él se presentó como el único candidato. Chun tenía una opinión diferente sobre las Olimpiadas, muy influenciada por Sejima Ryuso, un hombre de negocios japonés y asesor del fallecido presidente anterior. Se dice que Sejima fue quien persuadió a Chun de celebrar unos Juegos Olímpicos en Corea tomando como ejemplo a Japón, quien hizo lo propio en 1964 siendo un total éxito en términos de fortalecimiento económico y de orgullo nacional. Así que Chun ante tal ejemplo dice pues no se diga más y presenta oficialmente la candidatura de Corea del Sur para los Juegos Olímpicos del año 1988 al Comité Olímpico Nacional. El primer paso había sido dado, ahora venía algo mucho más importante: conseguir los votos para poder ganar. Durante las votaciones en septiembre de 1981, la prensa surcoreana predecía una votación muy reñida donde Japón lideraba las apuestas. Aunque según las estimaciones iniciales, Corea se había asegurado 35 votos frente a 22 de Japón, aún quedaban en entredicho 23 votos más, de los cuales Corea necesitaba ganar al menos la mitad. Corea partía con ventaja gracias a un minucioso trabajo de lobby organizado entre la Agencia Nacional de Inteligencia de Corea y Hyundai, una de las empresas más grandes del país. Durante semanas llevaron a cabo un esfuerzo conjunto para poder garantizar algunos de los votos de los miembros del comité, utilizando tácticas que prefiero dejar a tu imaginación. Otro grupo importante de votos fue el impulsado por los países en vías de desarrollo, como el Bloque de África, Iberoamérica y Medio Oriente. Sobre todo estos últimos con quienes Corea del Sur estrechó lazos luego de las crisis petroleras. Estos países veían en Corea del Sur como un país pequeño y subdesarrollado y a pesar de tener muchos problemas internos, era capaz de poder enfrentar una lucha como esta. Era un ejemplo a seguir para ellos. El apoyo de eso que llaman tercer mundo estaba totalmente asegurado. En todo esto no se puede ignorar el apoyo también desde las sombras de Estados Unidos, quien desde siempre ha estado involucrado en todo lo que tiene que ver con Corea del Sur. El apoyo de Estados Unidos y la presión que ejerció sobre otros miembros respondía a un contexto de Guerra Fría donde se pretendía debilitar la influencia de los comunistas en la región. Lejos quedan ya unas declaraciones posteriores a la victoria de Corea del Sur donde se ponía como ejemplo que justo un año antes de que la Alemania Occidental celebrara las Olimpiadas en el año 72, se había alcanzado un acuerdo con la Alemania Oriental. Se esperaba que un evento como unas Olimpiadas en Corea del Sur se convirtiera en un preámbulo al acercamiento entre las dos Coreas y además se convirtiera también en una excusa para que Estados Unidos afianzara su influencia en la región. Curiosamente fue Cuba, un aliado del bloque comunista, quien instó a una negociación entre las dos Coreas para la celebración conjunta de las Olimpiadas, cosa que no prosperó. Pero en toda esta historia aún falta un aliado clave y muy importante para la victoria de Corea del Sur y que vendría de la mano de Europa y más específicamente de la Alemania Occidental.
Dejando de lado la creciente tensión con la Unión Soviética que los empujaba a considerar que una victoria de Corea del Sur era una victoria sobre los comunistas, Alemania tenía otra preocupación. Una victoria de Japón afianzaría su dominio en un mercado importantísimo para la Alemania de aquel entonces, el mercado de los equipos deportivos. Marcas japonesas como Mizuno y ASICS estaban dominando la industria y el control de un evento deportivo de tal envergadura no haría más que fortalecerlas. Así que con este panorama llega el mes de septiembre del año 1988 y el mundo queda sorprendido al ver cómo Corea del Sur, un país que meses antes había abandonado sus pretensiones de ser la sede de eventos mundiales, un país con una situación económica y política interna bastante inestable, y frente a un contrincante 16 veces más grande que ellos en materia económica y con ya una experiencia previa organizando un evento olímpico, gana con casi el doble de los votos frente a Japón, 52-27. 6 votos más de los que los más optimistas esperaban. Curiosamente, semanas antes, desde Corea se había intentado negociar con Japón el apoyo de este para que las Olimpiadas fueran en Seúl, y ellos a cambio apoyarían los Juegos Asiáticos del 86 para que se celebraran en Japón. Oferta que los japoneses rechazaron rotundamente y que posteriormente fue respondido por Corea del Sur presentando ellos su candidatura para los Juegos Asiáticos, ganando también esa contienda y quedándose así con los 2 eventos internacionales más importantes de aquel entonces. Corea no solamente celebraría los Juegos Olímpicos de Seúl en el año 1988, sino que también celebraría los Juegos Asiáticos en el año 1986, 2 años antes, y que servirían como antesala. Sin embargo, y aunque el júbilo era palpable en el comité que representaba a Corea del Sur al momento de firmar esta victoria, lo cierto es que recordemos que estamos en el año 1981. Aún faltan bastantes años para la celebración de estas Olimpiadas. Aún nos queda un largo camino lleno de obstáculos hasta el año 1988. Un camino que sin duda alguna significaría un antes y un después para la pequeña Corea del Sur.